Un hombre. Un sueño. Un viaje en busca de un tesoro. Un legado para la humanidad. Aunque hasta el presente he llevado a cabo muchas empresas duras y difíciles por la nación, nada es más de mi agrado, ni por lo que debáis felicitarme con más efusión, que por esta edición de la Biblia. La Biblia Políglota Complutense efectivamente no es un libro más y ni siquiera es una de las grandes joyas que tiene Alcalá, no. Es una de las grandes joyas que tiene la bibliografía española y la cultura española. Es un alarde tipográfico, yo diría, alarde tipográfico para su época. El mayor logro filológico del Renacimiento en toda Europa. Que además ha llevado el nombre de Alcalá, lo ha hecho universal. Podríamos definirla como el inicio de la edición impresa en España. Todo el saber de la época y que supuso una transformación, una evolución en la educación, en la enseñanza y por lo tanto también en la propia ciudad. Hay que tener en cuenta esa complicidad de Cisneros con la monarquía, con los reyes católicos, con el pontificado, con Alejandro VI, en su empeño de reforma de la Iglesia. A mí me sorprende muchísimo que un proyecto como este se llevara a cabo antes de la Reforma Luterana, antes de Trento, ya en España, una España reformada, lleva a cabo en una universidad como la nuestra un proyecto que hoy asombra al mundo entero. Alcalá de Henares se pone a la cabeza del mundo entero, por tanto España se pone a la cabeza del mundo entero en materia de conocimiento y por ese motivo, 500 años después, rendimos homenaje a todo aquel grupo de personas que desde el punto de vista humanista, pero también científico, tecnológico, supo llevar esto adelante. La Biblia Políglota de Alcalá. El sueño de Cisneros. La Alcalá moderna no se puede entender sin la gran obra de Cisneros. Cisneros hasta 1492 era un desconocido, estaba encerrado, digamos, en un monasterio franciscano. La reina lo saca de allí para ser su confesor. En 1495 es nombrado arzobispo de Toledo y ahí es donde él tiene la idea de crear una universidad. Estamos en un contexto histórico apasionante que es el tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna. Es el tiempo de la reforma educativa, es el tiempo de la consideración del individuo como ciudadano, es el tiempo de los descubrimientos científicos, pero también es el tiempo de la reforma de la Iglesia. Decide cambiar su vida y de haber hecho una carrera como la podía haber hecho cualquier persona de su tiempo, él decide dedicar su vida a Dios, en principio en un retiro, pero después es reclamado tanto por los reyes católicos, primero por la reina, por los reyes católicos como por sus propios compañeros de religión, los franciscanos, y él decide pues aquello que ha vivido, que ha encontrado, ponerlo al servicio de los demás. En la España de los reyes católicos hubo grandes personajes que protagonizaron un proyecto político, cultural, religioso común. Es el proyecto de los reyes católicos, es el proyecto de Cisneros, es el proyecto del episcopado, con Alejandro VI a la cabeza, y ese proyecto se va a plasmar en la ciudad de Alcalá. Y hay que entender que los reyes católicos han reformado ya la Iglesia española. Muchas de las medidas que va a tomar
Trento después, por ejemplo, que un obispo tenga que residir en su diócesis, que parece, pues hasta entonces el obispo de Toledo podía residir en París. Que se crean los seminarios. Hasta entonces el clero era muy inculto, ¿no? No había seminarios, no había formación, y él empieza a crear, los Reyes Católicos, con el apoyo de Cisneros, crea los grandes colegios, como el Colegio de Alcalá, y comienza la formación del clero. Es decir, estamos en una España que verdaderamente ya empieza a ser ilustrada, y así se entiende que se pueda crear una obra así. Pero claro, era Cisneros, que era el hombre más importante de la época, y el hombre más importante podía hacer lo que le pareciera y gastar el dinero que se pareciera. Fue un libro muy complicado, porque luego después, para poderse publicar, para poderse poner a la venta, diríamos de alguna forma, pues hacía falta que el Papa diera el visto bueno, una especie de... Pues eso tardó un montón de tiempo en conseguir que el Papa se diera esa bula aceptando de que eso se pudiera poner en venta. O sea, fue un libro muy costoso de editar y muy difícil. Por consiguiente, nos inclinamos con agrado y por tus méritos a concederte cuanto precises. Un colegio de escolares en el que se puedan impartir enseñanzas de teología, derecho canónico y artes liberales. Era un lugar del Reino de Toledo en el cual no había ningún centro de educación superior. Querían alejarse de los centros tradicionales del saber, querían alejarse de esos centros como Toledo, en el cual el arzobispado pues tenía un peso importante, y buscaron un sitio nuevo, alejado de todos estos núcleos de poder, en el cual plasmar el modelo educativo que ellos habían pensado. Él, sobre todo, a partir del momento en que es arzobispo de Toledo, es cuando ya Alcalá empieza a cobrar importancia para él. Recordemos que era el lugar un poco de veraneo de los arzobispos de Toledo, y es donde él decide fundar la universidad. Ya existían grandes universidades, pero él, dentro de la formación del clero, dentro de la gran reforma de la Iglesia española, decide crear esta Universidad de Alcalá. En 1499 es el edicto del Papa por el que se erige esta universidad, e inmediatamente después va el proyecto de Cisneros, que le viene a la cabeza la primera gran obra, que es la Políglota. Hay que entender que Cisneros ya ha recibido clases de hebreo cuando estaba en Sigüenza, de un judío, de un rabino, y era un gran amante de la escritura. Sin esto habríamos tenido una gran universidad, pero no el proyecto. Es decir, él decía que daría todo lo que sé de derecho canónico por la explicación de un solo pasaje de la escritura. Por eso, a principios del siglo XVI, ya con la erección de la universidad, todavía se está construyendo el primer gran colegio para teólogos, es cuando él empieza a recibir manuscritos. Lo primero, lo más importante, recibir manuscritos, crear las cátedras de hebreo, de griego, de latín, reunir a los grandes personajes, a los judíos conversos, y pide que estos que empiezan en el gran proyecto de la Políglota lo compaginen con las clases. Él decide reconstruir la colegiata del arzobispo Carrillo y funda lo que es la actual Catedral de Alcalá de Henares. Y luego otra cosa importante es que él decide vincular la universidad a esta iglesia, y por lo tanto le concede o le consigue desde Roma el título de magistral, que comparte con la iglesia de San Pedro en Lovaina. Esto quiere decir que los sacerdotes de esta iglesia tenían que tener el título de magíster de la universidad. El propósito de Cisneros cuando creó la universidad era crear una universidad moderna, en primer lugar, y lo que quería era atraer a los científicos más importantes de toda Europa. Para uno de sus propósitos era evidentemente fijar el texto de la Biblia. Supone el comienzo de los momentos áureos de nuestra cultura
y supone la inauguración de un centro, Alcalá de Henares, que va a ser una de las mejores universidades de Europa y que precisamente algo tiene que ver en esa calificación de una de las mejores universidades de Europa el hecho de que albergara en su seno, en su camino de partida, diríamos, en su periodo de iniciación, porque no cabe duda de que luego tuvo que decir mucho más la Universidad de Alcalá a la cultura española a partir de entonces, pero ya desde el punto de partida se parte de una cima verdaderamente insuperada e insuperable. Hay que entender que estamos a finales del siglo XV, principios del XVI, y es cuando florece el humanismo renacentista en España. Es decir, es toda esa época en la que se intenta volver a los textos clásicos. Por ejemplo, llegan de Oriente, impulsados por los turcos, llegan muchos griegos, se crean cátedras de griego en las universidades europeas y se intentan rescatar todos los textos de la antigüedad, incluso la filosofía. En este caso, por ejemplo, los textos originales de la Biblia. En el año 1502 el cardenal Cisneros reúne pues, a una comisión de expertos o una academia de filólogos para empezar a hacer los trabajos preparatorios. Y bueno, pues ya definitivamente en el año 1510 decide llevar a cabo la impresión de la Biblia, después de recopilar pues, por muchos países, Italia, Grecia, Siria, recopilar muchísimos textos, manuscritos antiguos de la Biblia. En eso de los libros, esas obras nuevas que son venidas, cómprense todas. Y allá escribo a Salinas que dé el dinero que para ello fuese menester. Yo creo que la espiritualidad de Cisneros es muy importante en la Sagrada Escritura y por lo tanto un conocimiento de la Sagrada Escritura, pero no solamente a un nivel devocional, sino a un nivel científico. Y es por eso por lo que se rodea de grandes expertos, filólogos, humanistas, para tener un instrumento realmente útil para la reforma de la vida cristiana de su época. Había evidentemente una versión latina de la Biblia, que es la Vulgata, que se distribuye a lo largo de toda la Edad Media, pero él quería un conocimiento profundo de los textos sagrados. Y con ese propósito lo primero que hace cuando funda la universidad es invitar a una serie de filólogos en los distintos campos de las distintas lenguas que están en la Biblia, pues desde luego el latín, el griego, el hebreo, el arameo, el caldeo, y los trae de todos los lugares. Por ejemplo, de Italia se trae a un experto helenista, que es Demetrio Ducas, que es el primer catedrático de griego de la universidad. El año anterior había incorporado además a un experto en hebreo, ¿no?, que es Alfonso de Zamora. Obviamente Nebrija, que es el que colabora también en la versión latina y griega. Esto ocasionó sus problemas porque los teólogos a veces mostraron su disconformidad. Bueno, ellos daban preferencia a la teología, mientras que claro, los filólogos que participaron en la Biblia, pues a los textos, ¿no? Incluso llegó a haber alguna discrepancia entre el cardenal Cisneros y Elio Antonio de Nebrija, que era el que se encargaba de revisar la versión en latín, bueno, pues porque no estaban conformes, no estaban de acuerdo con el tratamiento que se tenía que dar a la Vulgata, ¿no? Nebrija, cuando el gran gramático español, estaba en Burgos acompañando al cardenal y se le acerca un religioso que, bueno, sabiendo estos proyectos extraños de este cardenal que quería corregir la Vulgata, porque claro, la Vulgata era el gran texto latino de la Iglesia, la Biblia que luego Trento llamará auténtica, intentar ponerle al lado la columna hebrea de los judíos, la columna griega de la Iglesia oriental ortodoxa separada de Roma, parecía una especie de herejía casi, ¿no? Entonces le pregunta por este proyecto de los que quieren enmendar la plana al Espíritu Santo. Con mucha paciencia Nebrija le contesta que no quieren enmendar la plana al Espíritu Santo, que lo que quieren hacer es esa plana que escribió el Espíritu Santo, limpiarla de los errores de libreros, de copistas, ¿no? Y que para ello el cardenal Cisneros ha elegido un buen equipo para devolverle el esplendor a la Biblia. Y este otro religioso le respondió de malas maneras diciendo sí, y para eso ha elegido a un judío, los judíos conversos, a un hereje, hablando el mismo Nebrija que quería corregir la Vulgata, y a un energúmeno, que era Lope de Zúñiga, que se pasaba el día haciendo polémica con todo el mundo. En Alcalá
Alcalá, desde el momento de su fundación y ya en el primer foro latino de principios del siglo XII, aparece una consideración especial a los judíos. La Biblia es un elemento esencial para esa tradición judía, para esos judíos, y Cisneros cuenta desde el primer momento con ellos. Sin la aportación de los judíos, que hay que recordar evidentemente que en 1492 son expulsados de España. Algunos de ellos, muchos de ellos, se convierten y comienzan a ocupar las cátedras de hebreo. Sin esto sería imposible. Y no solo judíos, sino que Cisneros, de su estancia en Granada, pues lo que hace es traer a Alcalá numerosísimos manuscritos árabes. Eso supuso un avance económico importante para la ciudad de Alcalá de Henares, pero sobre todo supuso un avance vital. Jóvenes llegaron a esta ciudad en número importante y ya, bueno, pues autores como Lope describía precisamente cuál era el ambiente de la ciudad de Alcalá de Henares, ¿no? Y en torno a la universidad. Una ciudad dinámica, económicamente boyante, dinámica, alegre, una ciudad estudiantil. Ya en el año 1510 decide que se imprima, trae a uno de los mejores impresores que había en aquel momento en España, Arnaud Guillén de Brocard, de origen francés, que en ese momento tenía taller en Logroño, anteriormente lo había tenido en Pamplona, lo trae aquí a Alcalá y bueno, pues inician ya lo que son los trabajos preparatorios. Supuso una verdadera transformación industrial, yo diría que la primera industrialización de la ciudad, ¿no? Porque a la ciudad de Alcalá vienen encuadernadores, xilógrafos, tipógrafos, traductores, que se dedican a pues todo lo que tiene que ver con la Biblia Políglota Complutense, como no puede ser menos, pero también con lo que es la edición de manuales de estudio y de trabajo de los estudiantes. Para el Instituto Cervantes, la sede primera del instituto, la sede inicial, es el Colegio del Rey de Alcalá de Henares. Nosotros somos una institución muy vinculada a Alcalá de Henares, por el propio nombre de Cervantes, por supuesto, pero también porque ahí en el Colegio del Rey tenemos nuestro departamento de formación de profesores. Hay un antes y un después de la Biblia Políglota Complutense. En el terreno de la tipografía también, porque se manejan distintos alfabetos. De hecho, todavía nos quedan referencias de aquella época en la que la calle de los libreros aglutinaba precisamente a este gremio, o la calle del tinte, que eran los que también se dedicaban, o las calles cerrajeros, es decir, los distintos gremios que se ubicaron en torno al Colegio Mayor de San Ildefonso y a los colegios menores, son los que se dedicaron fundamentalmente a modernizar e industrializar la ciudad. Técnicamente fue dificilísimo poder hacer eso, una Biblia en 4 idiomas, cuando había tipos que no existían en España. Usted quiere imprimir un libro, va usted a una imprenta y la imprenta, como existen los tipos, no tiene más que cogerlo de la caja, colocarlos en las líneas y luego después imprimir con un tórculo y sale el papel. Pero si había que ponerlo en griego y no existía los tipos que coge el cajista, porque entonces no es como ahora, había que letra a letra se tiene que formar la plana del libro, letra a letra. Si esas letras no existían compuestas, había que hacerlas. Evidentemente la obra fue una obra monumental, no solamente a nivel de la tipografía, que está muy valorada, sobre todo los tipos griegos, ¿no? Que son de una belleza impresionante y que han sido siempre destacados por los expertos en tipografía. Aunque la imprenta en España estaba presente ya al menos desde la década de 1470, la Biblia políglota supone un poco la mayoría de edad de la edición del libro impreso en España. La prensa de imprimir en realidad es una derivación de otro tipo de prensas que funcionaban ya en el siglo XV para prensar vino, para hacer otro tipo de trabajos. Por tanto, planteaba unos retos puramente intelectuales, humanistas, lingüísticos y teológicos, pero planteaba también unos retos tecnológicos importantes. Empieza la impresión de la Biblia en el año 1514 con el tomo quinto, que corresponde al Nuevo Testamento, lo que supone que es la primera edición, la edición lo que se
conocería como edición Princes del Nuevo Testamento en griego. Posteriormente será el tomo sexto, que es el que recoge pues todo lo que son los vocabularios, los diccionarios de hebreo, latín, para que incluso una persona pudiera leer directamente la Biblia en la lengua original, en el hebreo y en el arameo, y luego ya en 1517 los 4 primeros tomos que corresponden con el Antiguo Testamento. El libro más importante que existe en España es la primera edición del Quijote, pero naturalmente bajo un punto de vista tipográfico, aunque el Alcalá ya se ha impreso desde hay incunables, o sea, de finales del siglo XV, pero es posiblemente el libro más importante que se imprime en Alcalá en los primeros años del siglo XVI. Aquí tenemos el escudo del cardenal Cisneros, que de hecho preside cada uno de los volúmenes. Este en concreto es el volumen del Antiguo Testamento, y tenemos aquí el capelo cardenalicio, porque él fue creado cardenal ya muy pronto por influjo de los reyes católicos. Este fue el primer volumen que salió de imprenta en 1514. Tenemos concretamente en este colofón final Anno Domini, Anno del Señor, 1514, 1514, mensis, mes, Janari, es decir, enero, 10 de enero de 1514. Estamos en el libro de Génesis y en primer lugar en la columna exterior viene todo el texto hebreo, el original del Antiguo Testamento en su lengua. A continuación, en la columna central, viene el texto de la Vulgata, es decir, el texto latino que tradujo Jerónimo en el siglo IV. Y en la columna interior tenemos el texto de la Septuaginta o texto griego y interlineal la traducción latina de dicho texto. Y en la parte de abajo, que solo se hizo para este primer volumen del Pentateuco, que luego dejó de hacerse para el resto del Antiguo Testamento, tenemos la traducción aramea, llamada Targum, o traducción caldea también, y a su lado la traducción, en este caso no interlineal, la traducción latina del arameo. Una imagen, yo diría simpática, un poco atrevida, del prólogo que se dirige al Papa, que se explica que la columna central la ocupa la Vulgata que utiliza la Iglesia romana, como Cristo estuvo crucificado entre los dos ladrones, la sinagoga y la Iglesia oriental ortodoxa. Desgraciadamente, desde un punto de vista editorial, tuvo mala suerte. ¿Por qué? Aunque se termina en 1517, en ese mismo año muere el cardenal Cisneros, lo que retrasa la puesta en venta de la Biblia políglota. El breve papal nos llega hasta el año 1521, finalmente se pone a la venta en 1522 y bueno, pues un número de ejemplares importante, de los 600 que se hicieron en papel y 6 en vitela, bueno, pues de los ejemplares en papel se mandaron a Roma, se hundió un barco y con él se perdieron un número también importante de ejemplares. Desgraciadamente muchos de aquellos ejemplares se hundieron con el barco que los llevaba a Roma para que el Papa y las congregaciones pudieran allí revisarlos. Eso hizo que en su momento pues no tuviera a lo mejor el valor que debería haber tenido. Pues tanto es así que después del Concilio de Trento, el Concilio de Trento impulsa la lectura de la Biblia, de hacer ediciones de los originales, y el rey Felipe II, que quiere llevar a cabo los decretos de Trento, al no haber ejemplares de la políglota, o haber muy pocos ejemplares, ¿no? Hoy conservamos, si no mal recuerdo, una serie de 100 poco ejemplares, es decir, que se perdieron muchísimos, decide hacer una segunda edición, que al final se convierte en una edición diferente, que es la políglota de Amberes, que lleva a cabo, o políglota regia, que lleva a cabo Benito Arias Montano, pero que en el fondo es una segunda edición de la políglota de Cisneros. Yo lo tuve una vez un tomo en época de mi padre, el año 40 y tanto, pero completo alrededor de los años 60, ya por fin conseguí un ejemplar completo que compramos en el extranjero en una subasta. De siempre ha sido muy costoso. O sea, eso era una inversión, posiblemente no una buena inversión vista bajo un punto de vista económico, porque como el libro era tan caro, luego pues, posibilidades de venta escasas al precio que vale ese libro. En Alcalá contamos con 2 ejemplares de esa Biblia, uno en este Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros de la Universidad de Alcalá. Es un centro del que forma parte también el Ayuntamiento de la ciudad, y tenemos también otra Biblia precisamente en el Ayuntamiento de la ciudad.
Cisneros moría en 1517 sin ser consciente plenamente de la importancia que posteriormente tendría su obra. Donde quiera que me halle la muerte, pido que mis restos sean trasladados a mi capilla de San Ildefonso, que yo fundé en Alcalá. Aunque sus restos se hallan en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, su sepulcro preside la capilla de San Ildefonso de la Universidad. Esa Biblia encargada a los estudiosos biblistas de la época más importantes por el cardenal Cisneros supone algo que es difícilmente superable. Eso es como decir, si me permites el símil en mitología griega, que Atenea nació de la cabeza de su padre Zeus completamente armada, vestida, una mujer de unos 20 y tantos años, con su armadura, su casco y su coraza. Pues lo mismo. Los estudios bíblicos nacen con la Biblia Políglota Complutense completamente armados ya para el futuro. Un proyecto realmente innovador en aquel momento, con un planteamiento realmente científico. Para mí y para todo el mundo, un alarde tipográfico en su época. Yo creo que es un gran proyecto editorial donde por primera vez, hay que decir después de Orígenes, se vuelve a poner en un solo libro las grandes tradiciones de lectura de la Biblia, la hebrea, la griega y la latina. Alcalá sufrió una evolución en pocos años y por ahí definimos nosotros, o creemos, o suelo decir, que Cardenal Cisneros es el mejor alcalde de la ciudad de Alcalá de Henares, el mejor alcalde que ha tenido, porque planificó una ciudad que todavía hoy es útil, todavía hoy está diseñada y que hoy es la ciudad, o es la que nos dio el título de Ciudad del Saber, Ciudad de Dios, y por lo tanto Ciudad Patrimonio de la Humanidad. La Biblia Políglota de Alcalá es la plasmación de ese ideario, de ese sueño de Cisneros, de esa concepción de Cisneros que se sintetiza en el humanismo cristiano. Entre cuanto por concesión divina puede obtener el hombre mortal en esta vida efímera, lo más importante es que, disipada la tenebrosa oscuridad de la ignorancia mediante el estudio, pueda alcanzar el tesoro de la ciencia.